Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y tenemos aquí la presencia del jefe del SAT, Aristóteles Núñez. Está aquí con nosotros en esta mesa de trabajo. Aristóteles, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Aristóteles. Gracias, Pepe. Bienvenido. Gracias, Marco. Buenas noches a todo el auditorio. Aristóteles, pues te buscamos y qué bueno que nos hiciste favor de venir porque hay muchas preguntas de parte del público que nos hace el favor de seguir acerca de este proceso que durante 2 años estuvo revisando la Corte, que finalmente ya resolvió en torno a la factura electrónica y en general a modificaciones que se hicieron al Código Fiscal, y que nos gustaría mucho que nos platicaras en qué términos resuelve la Corte, cómo queda finalmente y si hay necesidad de aguardar un tiempo para que constituya jurisprudencia, como dicen los abogados, y los jueces respectivos comiencen a tomar las resoluciones que correspondan. Con mucho gusto, Marco. Mira, gracias por la oportunidad que me das de poderle informar a la opinión pública, particularmente a los contribuyentes. La Corte resuelve 3 cosas principalmente. 1, que el acto normativo en el que se establece la obligación de llevar a cabo la contabilidad en medios electrónicos cumple con los principios constitucionales. En pocas palabras, hay obligación de llevar contabilidad electrónica y esa es constitucional. Resuelve también que el acto que norma el envío de la contabilidad electrónica a través de un medio electrónico, conocido como el buzón tributario, también cumple con los principios constitucionales y por tanto, entonces, en pocas palabras, la obligación de enviar la contabilidad electrónica vía buzón tributario de manera periódica es constitucional. También resuelve la Corte que el buzón tributario electrónico, el acto que lo norma y que lo establece, cumple con los principios constitucionales. Es decir, la figura del buzón tributario también es una figura constitucional y que ese medio lo tendrán que utilizar los contribuyentes en términos de la norma. La Corte resuelve 2 cosas más. La autoridad fiscal, para efecto de poder cumplir con uno de los requisitos del envío de la contabilidad electrónica, remite al contribuyente a una página donde la guía para poder transformar el archivo de la contabilidad electrónica en un famosísimo XML, en un formato que permita hacer su transmisión más sencilla y segura, viene en un idioma distinto al español. Y la Corte señala que en tanto no se corrija esa situación, el contribuyente podrá no entregarla. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el SAT? O sea, ¿tienes que entregar el PDF o...? Corregir el XML, el lineamiento que se tiene para ese XML, para ponerlo en idioma español. Y en ese sentido, los contribuyentes tendrán que cumplir con el envío de la contabilidad electrónica. También resuelve la Corte que la auditoría electrónica, que está normada en el artículo 53b del Código Fiscal de la Federación, también es una norma que cumple con los principios constitucionales, salvo por un párrafo. Y ese párrafo, en esencia, dice lo siguiente: el contribuyente debe tener derecho de audiencia para que la liquidación provisional que le haga la autoridad vía la auditoría electrónica pueda él hacer uso de ese derecho de audiencia, defenderse, aclararlo y no se convierta en definitiva en tanto no tenga ese derecho de audiencia. ¿Qué significa? Que tendremos que aplicar el procedimiento en términos de la ley para efecto de que el contribuyente pueda defenderse. Y eso también, en virtud de lo que dijo la Corte, vamos a tener que promover un cambio a ese artículo en el siguiente paquete fiscal. Pues ganaron casi todas, la verdad, con la Corte. Te lo digo porque había muchos amparos, miles de amparos. 40,000. 40,000 amparos sobre este tema de factura electrónica. Hemos platicado con algunos especialistas, Herbert Bettinger, en fin, nos decía sobre esto. ¿Qué va a pasar con todos esos amparos? ¿Se caen los amparos? Lo que tiene que suceder es que la Corte resuelva todavía 4 casos más, constituya jurisprudencia. Eso significa que tiene ya carácter pleno de aplicación de ley y que los jueces y los tribunales puedan resolver todos los demás casos bajo ese mismo sentido. ¿Qué significa? Que el contribuyente que buscó ampararse en contra de esta obligación tendrá que cumplir con el envío de la contabilidad electrónica a la brevedad. Aristóteles, son 40,000 amparos que se presentaron. ¿Qué características tienen estos amparos? ¿Son amparos individuales, son amparos colectivos, por una parte? Y por la otra, ¿quiénes sí han cumplido ya de manera directa con lo que dicta estas modificaciones? Porque esa es una parte también que es importante verla y reconocerla. Las demandas de amparo, si no me falla la memoria, debieron ser alrededor de unas 12,000. Sí venían ahí asociados muchos, sumados a una demanda de amparo, es decir, podrían venir en grupo.
Pero en el número estamos hablando de alrededor de 40,000 contribuyentes que en su momento presentaron, ya sea en grupo o en lo individual, demanda de amparo para efecto de sustraerse de la obligación de presentar la contabilidad electrónica. Aclaro, tendrán que presentarla, es alguna obligación que ya la Corte determinó como constitucional, y en el caso de los demás contribuyentes que han venido presentando, estamos hablando de alrededor de 169,000 contribuyentes que han presentado la contabilidad electrónica y la han enviado a través del buzón tributario electrónico. Esto significa un muy buen porcentaje, creyendo que son alrededor de 207,000 los que tenían la obligación el año pasado de hacerlo. Y también hay que decirlo que muchos incluso que se habían amparado o que habían presentado la demanda de amparo estaban cumpliendo con el envío de la contabilidad. Ha sido un paso radical. Recordemos, en el inicio de la administración, lo que ustedes hicieron en el SAT es precisamente que se presentara todo esto electrónicamente. No se presentaba anteriormente, no había la obligación de presentarlo, ahora sí. Y la gran duda era si los pequeños contribuyentes podían hacerlo. Cuéntanos qué ha pasado ahora, ya 3 años de distancia, qué ha sucedido. Es muy oportuna, Pepe. Mira lo siguiente. ¿Quién tiene la obligación de enviar la contabilidad electrónica, que se resume principalmente a 2 grupos de información? La balanza de comprobación y las pólizas. ¿Quién tiene la obligación de enviar esa contabilidad electrónica? Las empresas. Es decir, quien tiene una sociedad y que lucra en este país. ¿Quién tiene también la obligación? Una persona física que tiene actividad empresarial y el valor de sus actos supera los 4 millones de pesos, por ejemplo. Una persona física que tiene actividad empresarial por abajo de 4 millones de pesos o que tiene honorarios, que se llama actividad profesional, por ejemplo, un arquitecto, un médico, etcétera, etcétera. Una persona que trabaja por honorarios, una persona que es asalariada, una persona que tiene arrendamiento, casa, habitación. La norma no regula que tenga la obligación de llevar a cabo una balanza de comprobación. Entonces él se sustrae de la obligación de llevar una contabilidad electrónica y de enviarla a través del buzón tributario. Estamos hablando de un universo muy pequeño de obligados a llevar la contabilidad electrónica y ahora de enviarla. Los demás no. La contabilidad electrónica de alguien que se resume a su actividad de honorarios es qué facturas tiene de sus gastos y qué recibos de honorarios ha emitido. Y eso es lo que se le llama su contabilidad. Y eso ya lo tenemos. Todas las facturas que él recibe y todas las facturas que él emite o los recibos que él emite ya los tenemos porque son electrónicos. Entonces él se le releva de esa obligación. Quien hoy utiliza el sistema Mis Cuentas, que es un sistema que el SAT ofrece a los contribuyentes pequeños de manera gratuita, también está relevado de llevar esa contabilidad electrónica. Actividad empresarial, por ejemplo, los que antes se llamaban repecos no tienen la obligación de llevar contabilidad electrónica. Una persona física que no siendo repeco o no anteriormente conocido como repeco, tiene hoy actividad empresarial, si cumple usando Mis Cuentas, puede también relevarse de llevar a cabo el envío de la contabilidad electrónica. Quien tiene hoy una tarea como abogado, como arquitecto, como médico, servicios médicos, no tiene la obligación de llevar contabilidad electrónica. Aristóteles, si nos puedes platicar, ¿cuál es el objetivo de la contabilidad electrónica? ¿Hacia dónde va el Servicio de Administración Tributaria con esta, que desde mi punto de vista parece una modernización de todo el sistema de recabación de información? Pero cuéntanos, ¿cuál es el objetivo final y la parte que tiene que ver con la auditoría electrónica? Con mucho gusto. Mira, la tecnología ha avanzado muy rápido. Hay que decirle a la sociedad que nosotros, que somos de generaciones pasadas, hace 8 años no teníamos un celular como el que hoy se tiene, no podíamos sacar selfies como hoy se puede, no podíamos tener redes sociales como hoy se tiene. La tecnología ha avanzado mucho en esta sociedad y el SAT no se podía quedar atrás. Tenemos muchos contribuyentes, son casi 53 millones de contribuyentes que tenemos que cuidar y vigilar que cumplan sus obligaciones. Tenemos una cobertura limitada presencial, entonces estamos buscando una cobertura tecnológica. ¿Hacia dónde vamos? A tener un control y una vigilancia sistemática, usando las tecnologías de manera intensiva para poder detectar a quien no cumple con el pago de los impuestos de manera correcta. ¿Hacia dónde vamos? A facilitarle al contribuyente muchos de sus obligaciones, pero también a simplificarle muchos de sus trámites. A partir de este año, ya muchos contribuyentes no tienen que hacer una solicitud de IVA, como lo hacían antes, en papel. Hoy incluso relevamos ese trámite y le estamos devolviendo el IVA en 5 días, muy rápido, sin necesidad de presentar esa solicitud del impuesto al valor agregado.
¿Hacia dónde vamos? A aprovechar la tecnología en beneficio, sí, del contribuyente, facilitando y simplificando, pero también en beneficio de la autoridad para que pueda cumplir con las obligaciones que tiene mandatadas en la ley. Si se han aumentado quienes pagan impuestos o siguen siendo estos contribuyentes cautivos que pagan. Sí se han aumentado, Pepe. Traíamos en diciembre del 2012 38.6 millones de contribuyentes. Es un universo enorme de contribuyentes en México. Y al cierre del mes de mayo traemos ya 52.9 millones de contribuyentes. Son muchísimos. 52. 52.9. Estamos hablando de 7 veces la población que tiene Suiza o Suecia. Aquí es el número o el padrón de contribuyentes que tenemos en México. Son muchos. México es un país muy grande. A ver, en este sentido, Aristóteles, yo te pregunto porque ha habido otras administraciones en donde también se ha hablado de que se incrementa notablemente la recaudación y el nivel de penetración del fisco en el número de contribuyentes. Pero creo que en esta administración ha sido determinante. Si nos puedes decir numéricamente cómo es que ha avanzado no solamente en número de contribuyentes, sino en recaudación, el monto de recursos que logra recaudar el fisco a través de una mayor eficiencia. Con mucho gusto. Mira, el año pasado la meta era de 2.1, casi, era alrededor, un poquito menos, 2 billones de pesos. Hay que decirle a la opinión pública que son 2 millones de pesos lo que se iba a recaudar. Con el pago de las contribuciones que hicieron muchos mexicanos, se recaudó casi 2.4 billones. Es decir, tuvimos un 27% de crecimiento en términos reales de la recaudación de un año para otro, cosa que nunca habíamos tenido en este país. Y eso hay que decirlo, Marco, eso es gracias a los contribuyentes que están pagando sus impuestos y también al uso de las tecnologías que hace el Servicio de Administración Tributaria. Eso representa un incremento muy importante, dada la coyuntura que tenemos de la caída en la renta petrolera. Se cayó la producción de petróleo en México y también se cayeron los precios del petróleo. Y eso provocó que muchos de los ingresos que antes teníamos de la fuente petrolera hoy generaran un problema de finanzas públicas que vino afortunadamente a minorar la recaudación tributaria. El 13% de ese incremento recaudatorio que tuvimos el año pasado, que sumó alrededor de 354 mil millones de pesos, el 13% lo aportaron nuevos contribuyentes. Es decir, tenemos más contribuyentes y también están aportando a la contribución en México. En la recaudación total del impuesto sobre la renta fue 1.2 billones. De ese 1.2 billones, 550 mil millones de pesos lo recaudamos gracias a los asalariados que pagan sus impuestos. Eso hay que también decirlo. El año pasado se recaudaron 700 mil millones de pesos de impuesto al valor agregado y lo que estamos esperando recaudar en este año, de acuerdo a cómo va la tendencia en el primer semestre, son alrededor de 2.6 billones de pesos, cuando la meta es de 2.4. Aristóteles, cuando empezaron a hacer estas facturas electrónicas y a pagarse todo a través de Internet, una de las cuestiones era también conocer bien al contribuyente, conocer quiénes son, dónde están y conocer con quiénes tienen relaciones de proveedores, en fin. ¿Sí les ha funcionado tener toda esta? Hoy en día es una de las bases de conocimiento de contribuyentes y de las personas en México más potentes. ¿Cómo les ha funcionado esto? Mira, Pepe, muy interesante. México está siendo objeto de estudio por incluso algunas universidades en otros países en esta aventura y en esta experiencia de la factura electrónica. En México se sellan o se timbran 190 facturas electrónicas por segundo. Tenemos alrededor de 450 millones de facturas por mes. Y cada factura electrónica nos permite saber quién vendió, quién compró, a qué precio, qué tipo de producto, en dónde se entregó, en qué ciudad. Nos da muchísima información que hoy también nos permite combatir algunos actos de evasión que en el pasado se realizaban. Había muchos contribuyentes, bueno, no contribuyentes, sino vehículos empresariales que se creaban con el ánimo de facturar operaciones simuladas y que el SAT se daba cuenta 2 años después, porque la tecnología no había sido lo que es hoy, ni tampoco había sido debidamente aprovechada. Ahora nos damos cuenta que estás facturando y no declaras. Y en ese momento entonces cancelamos el certificado digital que permite facturar de manera electrónica. Es decir, tenemos mucho más información y mucho más oportunidad. Y es en el ánimo de la reciprocidad, Marco, de que muchos contribuyentes sí pagan sus impuestos y otros solamente se quieren burlar de la autoridad.
Y en ese sentido es que nosotros aplicamos este tipo de uso intensivo de la tecnología con el ánimo de que todos paguen los impuestos, ¿no? Yo creo que aquí esta parte es bien interesante y bien importante porque se han tomado varias acciones precisamente para evitar la evasión fiscal, para evitar que se realice esta práctica que se venía convirtiendo casi en un deporte nacional de hacer pues todo tipo de acciones fraudulentas para no cumplir con las obligaciones. ¿Cómo se ha reducido esta parte? Porque veíamos que había, como tú los denominaste, vehículos específica y exprofesamente destinados a burlar la acción del fisco. Mira, bien interesante decirle a la opinión pública, Marco, que de acuerdo a los estudios de una institución académica en México de mucho prestigio, la evasión fiscal equivale casi a 485 mil millones de pesos. En perspectiva, debemos decir que eso es poco más de 4 veces el presupuesto que tiene la Secretaría de Desarrollo Social, por ejemplo. Es 1.5 veces casi lo que nos gastamos en educación básica, primaria, secundaria y preescolar en este país. Es decir, lo que midió esta institución con corte al año 2012 era que la evasión ascendía a 3.1 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, que era alrededor de 485 mil millones de pesos en aquella fecha. Nosotros creemos que se ha disminuido y lo tenemos que medir, y un buen año de cierre para medirlo sería 2016. Este estudio se podría hacer en 2017. ¿Por qué? Porque ya se ve el efecto de la reforma fiscal que se aprobó en 2013 y que empezó a implementarse en 2014 y 2015. Entonces ya tenemos muy buena serie histórica para saber qué tanto se disminuyó la evasión fiscal en México derivado de esta reforma. Hablando de evasión fiscal, Aristóteles, había grupos económicos, o siguen existiendo grupos económicos, empresas, que tienen a su vez varias empresas, ¿no? Una empresa que tiene un grupo que tiene varias empresas y se pasaba de unas a otras, decían, no, yo ya pagué aquí impuestos, esta no me lo cobres, en fin. ¿Qué ha pasado con toda esta situación? Que además, bueno, sabemos que siempre es una negociación con los empresarios que hay. Mira, eran 394 grupos que agrupaban alrededor de 5.400 empresas. Eran los grupos que consolidaban fiscalmente y efectivamente había dentro de esos grupos de empresas quienes perdían y había quienes ganaban. Y lo que buscaban era las pérdidas que tenían, utilizarlas para neutralizar el pago de impuestos de las empresas que tenían utilidades. Y las empresas perdedoras difícilmente tenían una razón de negocio, tenían otro tipo de actividades. Por ejemplo, había quien administraba aviones, por ejemplo, ¿no? Y los aviones tenían un fin que no necesariamente era para incrementar el valor del negocio, sino para pasearse. Y en ese sentido es que ese régimen de consolidación se terminó conforme lo aprobaron los señores diputados. Pero también hay una serie de prácticas que todavía permanecen, Pepe, y que vale la pena decirle a la opinión pública que nos ayude a combatirlas. Resulta ser que hay empresas que tienen grandes utilidades, pero que su nómina de empleados la pasan a empresas dispersoras o pagadoras. Y entonces el empleado sí contribuye y apoya a la empresa que genera la utilidad, pero la empresa no le participa esas utilidades a esos empleados, siendo que ellos son los aportadores del valor en esa empresa y a generadores de la utilidad. Como los pasan a otras empresas, les pagan un sueldo y no les pagan utilidad. Y a veces no reparten utilidades. No reparten utilidades. Y eso va en detrimento de los ingresos de los asalariados. Y eso hay que decirlo. Algunos todavía con un poco más de descaro y cinismo, a esos empleados en esas dispersoras les pagan por fuera y les pagan en efectivo. Y lo que hace es afectar su cuenta de vivienda, su pensión o el riesgo laboral cuando los indemnizan y los despiden. ¿Por qué? Porque los pagan con la base más baja del salario. Yo creo que hay que decirle a la ciudadanía que ese tipo de cosas al final afecta su economía y que creo que vale la pena que todos nos pongamos en orden. Lo he dicho ya varias veces y lo vuelvo a repetir, los invito a que hagan sus denuncias porque al final están afectando a quien sí está haciendo la productividad o la generación de utilidades en este país. ¿Son anónimas? ¿Perdón? ¿Anónimas las denuncias? Sí, son anónimas, lo pueden hacer directamente a mi correo, es aristoteles.nunes@sat.gov.mx. Esto es a lo que se le denomina como outsourcing. Ese es un outsourcing agresivo y que... ¿Cómo diferenciar entre... Hay outsourcing que sí es regular? Sí, sí lo es. El regular está dado en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 15, 15A y 15B, y el irregular es que lo único que buscan es sustraerse del pago del IMSS,
sustraerse del pago de impuestos y también de los pasivos que tiene un patrón para con sus trabajadores en la aportación de vivienda, por ejemplo, en la cuenta para la vivienda, y eso hay que decírselos. Pues ahí está esa evasión que están haciendo algunos pues malos empresarios, hay que decirlo. Minuto y medio, Aristóteles, nos queda. Con el INE, de repente hemos visto muy activo a ti con el INE, el 3 de 3 te presenta declaración fiscal, en fin, hay una confianza en el SAT. ¿Qué nos cuentas de eso? Hay una colaboración muy estrecha con el INE, le estamos compartiendo información de estas facturas para que ellos puedan verificar quién está utilizando o quién está comprando qué cosa, con qué proveedor, cómo lo está pagando y que ellos puedan tener dentro de sus tareas una herramienta de fiscalización para que el recurso público que tienen los partidos políticos y sus candidatos sea bien gastado. Pues Aristóteles Núñez, jefe del SAT, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Esperamos que vengas otra vez porque Cuando tú eres ustedes gusten. Aristóteles, ¿qué? ¿Unos tacos o no? Unos tacos saliendo, ahí los espero. Te agradecemos mucho tu... Gracias, Marco. Gracias, Por que Pepe. viniste. Gracias. Gracias, buenas noches. Vamos a un corte, regresamos aquí a Fórmula Financiera, no se vaya.